Un capitán de 15 años. Julio Verne. 1. Los pasajeros de la Pilgrim. La Pilgrim era una embarcación de 400 toneladas que pertenecía a James W. Weldon, armador de California, poseedor de una flotilla. La Pilgrim había sido construida en San Francisco y se la destinaba a la pesca mayor en los mares australes. Mandaba la goleta el capitán Hall, quien sabía desenvolverse muy bien entre los hielos que en el verano derivaban hacia el Cabo de Buena Esperanza o Nueva Zelanda. Se componía la tripulación a las órdenes del capitán Hall, quien aparte de buen marino era uno de los más hábiles arponeros de la flotilla, de 5 marineros y un grumete, dotación harto escasa para la pesca de la ballena. No obstante, y aunque este menester precisa de bastante gente para maniobrar las embarcaciones y para el descuartizamiento de los mamíferos pescados, la falta de brazos la solucionaba el armador reclutando en el lugar de las operaciones los hombres necesarios, especialistas todos ellos, y de diversas nacionalidades, que llevaban a cabo su cometido a la perfección. Una vez terminado el trabajo, se les pagaba los salarios devengados y se les desembarcaba. Con ello el sistema resultaba más económico que embarcar en San Francisco una dotación completa. En aquella ocasión la estación no había sido muy afortunada, y el capitán de la Pilgrim, a comienzos de enero, puso proa al noroeste, en dirección a las tierras de Nueva Zelanda, a donde llegaron el día 15 de enero. Cuando llegaron a Waitemata, puerto de Auckland, desembarcó a los pescadores contratados para la estación y que, debido a la poca pesca lograda, se habían insubordinado. El capitán trató de reunir un nuevo equipo, pero todos los marineros que habitualmente se contrataban estaban embarcados en otros balleneros, no quedándole otra solución que renunciar a completar el cargamento y abandonar definitivamente Auckland. Cuando se disponía a levar anclas, recibió una petición de pasaje a la que no podía negarse. Era de la señora de Weldon, esposa del armador, su hijo Jack de 5 años y uno de sus parientes, el primo Benedicto, que se encontraban en Auckland. Su presencia allí era debida a que Weldon se trasladaba con mucha frecuencia a Nueva Zelanda para atender operaciones de comercio, y en aquella ocasión había conducido allí a los 3 para hacerles regresar a San Francisco, pero el pequeño Jack cayó enfermo, y su padre, reclamado por sus negocios, tuvo que partir de Auckland. En aquella época, para volver a San Francisco, era necesario ir a Australia para tomar un vapor que hacía el trayecto de Melbourne al Istmo de Panamá, donde tendría que esperar la salida del steamer americano que rendía viaje a California, lo que daba lugar a retrasos y transbordos engorrosos. Por ello, la señora Weldon no dudó, solicitando del capitán Hall un pasaje en la Pilgrim para ella, su hijo, el primo Benedicto y Nan, una vieja negra a su servicio. Aunque era necesario recorrer 3.000 leguas marinas en un barco de vela, el capitán Hall aceptó de buen grado, ya que su barco estaba muy limpio y la estación era muy apacible. El comandante de la Pilgrim puso a disposición de la pasajera su propio camarote, con el fin de que en los casi 2 meses que podía durar la travesía, la señora estuviese debidamente instalada. Ordenó asimismo varias modificaciones en los otros camarotes para que los eventuales pasajeros se encontrasen lo más cómodos posible. El único inconveniente consistía en que la Pilgrim tenía que hacer escala en Valparaíso para descargar. Por otra parte, la señora Weldon, de 30 años de edad, acostumbrada a los largos viajes, era una mujer valerosa que no temía al mar. Sabía que el capitán Hall era un excelente marino y que la Pilgrim era un barco sólido, de buena marcha. El primo Benedicto, que acompañaba a la esposa del armador, era un hombre de unos 50 años de edad, muy alto, delgado, de rostro huesudo y cráneo enorme, y de abundante cabellera. Tenía el aspecto de esos sabios con gafas de montura de oro, buenos e inofensivos, destinados durante toda su vida a ser niños grandes. Era incapaz por sí solo de resolver cualquier asunto, ni siquiera en las circunstancias más extraordinarias. Se acomodaba a todo, e incluso se olvidaba de beber y de comer si no se le hacía memoria de ello. Era muy trabajador y su única pasión la constituía la historia natural, aunque solo se interesaba por el estudio de los insectos, o sea, todos los animales articulados cuyo cuerpo está compuesto de anillos que forman 3 segmentos distintos y que tienen 3 pares de patas, por lo que reciben el nombre de hexápodos. Esta era la ocupación del primo Benedicto,
a la que dedicaba sin excepción todas las horas, incluso las dedicadas al descanso, pues invariablemente soñaba con esta clase de animalejos. Las mangas y solapas de su chaqueta, así como el forro de la misma y el sombrero, eran un alfiletero, y cuando volvía de una ronda científica, su casquete, en especial, era como un museo de historia natural, puesto que aparecía repleto de insectos ensartados. Esta pasión es la que le había llevado a acompañar a los señores Weldon a Nueva Zelanda, donde su colección se había enriquecido con varios raros ejemplares que aseguró por una suma considerable antes de embarcar. El 22 de enero, pues, la señora Weldon embarcó acompañada de su hijo Jack, el primo Benedicto y la sirvienta negra Nan. En el momento de zarpar, y cuando la señora y sus acompañantes se encontraban sobre la cubierta de la goleta, el capitán Hall le advirtió: «Debo recordarle, señora, que es bajo su exclusiva responsabilidad que embarca usted a bordo. Ya sabe que no he recibido orden expresa de su marido, y esta goleta no puede ofrecer las mismas garantías que un paquebote de pasajeros. No obstante, estoy convencido de que su marido no vacilaría en embarcar, puesto que la Pilgrim es una buena nave. Mi observación es para poner a cubierto mi responsabilidad y para recordarle que no encontrará a bordo las comodidades que suele tener». La señora Weldon esbozó una sonrisa y contestó: «No debe preocuparle mi comodidad, ya que este pequeño detalle no me hará desistir». El capitán, entonces, dio las órdenes oportunas. Se desplegaron las velas y la Pilgrim, después de una perfecta maniobra, orientó la proa hacia la costa americana. A los 3 días de la partida y obligado por fuertes brisas del este, la goleta tuvo que amurar a babor para resguardarse del viento. El 2 de febrero el capitán Hall se encontraba en una latitud más alta de lo que hubiera deseado. El mar estaba tranquilo, y la navegación se realizaba en condiciones normales, y lo único que era de temer era el retraso de la marcha debido a la calma reinante. 2. El cocinero portugués y el grumete. En el reducido espacio del camarote del capitán, la señora Weldon se había instalado con su hijo y la vieja Nan, y allí mismo comía en compañía del capitán y del primo Benedicto, para el cual se había habilitado una especie de habitáculo. El capitán Hall se había trasladado a un camarote cercano al dormitorio de la tripulación, destinado al segundo de a bordo, si lo hubiera habido. Toda la tripulación, buenos y recios marinos, se conocían desde hacía mucho tiempo, y pertenecían al estado de California. Se mostraban muy obsequiosos con la señora Weldon, ya que tenían un verdadero cariño hacia su armador. Solo un hombre de los que iban a bordo no era de origen americano, aunque hablaba el inglés correctamente. Era el que desempeñaba las funciones de cocinero, portugués de nacimiento y llamado Negoro. Era un hombre muy poco comunicativo, y parecía rehuir a todos, aunque en su oficio se desempeñaba con suficiencia. El capitán Hall lo había contratado en Auckland cuando el cocinero había desertado y desde su embarque no había merecido ninguna reconvención, a pesar de que el capitán lamentaba no haber tenido el tiempo suficiente de informarse de su pasado, cosa importante cuando se trata de introducir un desconocido a bordo. El portugués era de mediana estatura, delgado, nervioso, de pelo negro y tez morena. Podía tener unos 40 años y era más bien robusto. Por algunos detalles podía adivinarse que había recibido alguna instrucción, mas, por otra parte, nunca mencionaba a su familia ni su pasado. Nada se sabía de dónde había vivido, y solo manifestaba su intención de desembarcar en Valparaíso. Pasaba las horas del día dentro de la cocina, y por la noche volvía al camarote que le había sido destinado en lo más apartado del barco. Destacaba también en la goleta el grumete, por su juventud y pasado. Contaba 15 años de edad y era hijo de padres desconocidos. Su nombre era Dick Sand y debía de ser originario del estado de Nueva York, o tal vez de la misma capital de ese estado, puesto que el apellido Sand le había sido impuesto en memoria del sitio donde se le había encontrado, que era el cabo Sandy Hook, el cual forma la entrada del puerto de Nueva York en la desembocadura del Hudson. En cuanto al nombre, le había sido aplicado por ser el de la persona que lo había recogido pocas horas después de su nacimiento. No había duda de que era de origen anglosajón, a pesar de su tez morena y sus ojos azules, y si bien cuando alcanzase todo su desarrollo no pasaría de una estatura mediana, su constitución se preveía fuerte y atlética.
Su fisonomía despejada respiraba energía y su oficio de grumete le iba preparando para las luchas de la vida. A sus 15 años era capaz de adoptar una resolución y llevar a cabo hasta el final lo que su espíritu arrojado le indicaba. Era parco en palabras y se había prometido hacerse a sí mismo, y puede decirse que casi lo había logrado ya, puesto que a la edad en que otros son aún niños, él era casi un hombre. A los 4 años aprendió a leer, y a los 8 le entró la afición al mar, lo que le hizo embarcar como grumete en un barco correo de los mares del sur, aprendiendo así el oficio de marino desde su más corta edad. Más tarde, ejerció de grumete en un barco mercante, a bordo del cual conoció al capitán Hall, quien enseguida entabló amistad con el muchacho, y más tarde se lo hizo conocer a su armador. Este se interesó por el huérfano, enviándolo a San Francisco para completar su educación. Dick Sand, durante sus estudios, se apasionó por la geografía y por los viajes, y deseaba poder estudiar matemáticas relacionadas con la navegación. Por fin embarcó como grumete en la Pilgrim, que mandaba el capitán Hall, interesado también en el porvenir del muchacho. Se comprenderá, pues, la alegría del muchacho cuando supo que la señora Weldon iba a viajar a bordo. Era prácticamente su madre adoptiva, y Dick veía en Jack a un hermanito. Sin embargo, la sana intuición del muchacho hacía que se diese cuenta de su situación en sus relaciones con el hijo del rico armador. Por su parte, la señora Weldon sabía de la valía de su protegido, aquel muchacho que con solo 15 años actuaba y pensaba como un hombre de 30. Podía confiarle el cuidado del pequeño Jack, que Dick acariciaba con la mayor ternura. Los días iban transcurriendo, y si no hubiera sido porque el clima no era muy favorable, nadie en la goleta hubiera sabido de qué quejarse. Solo el capitán estaba preocupado por aquella persistencia de vientos del este que no le permitían orientar bien el barco. Temía encontrar más adelante, cerca del trópico de Capricornio, las calmas que tanto contrarían a los navegantes. Su inquietud se debía más que a otra cosa a la señora Weldon, a pesar de que los retrasos que podían producirse eran parejos al estado del tiempo. Una de aquellas mañanas, a las 9, cuando Dick explicaba al pequeño Jack que el barco no podía zozobrar aunque se trincase muy fuerte a estribor porque estaba muy bien equilibrado, de pronto, el niño, señalando con su mano derecha un punto en el horizonte, preguntó: «¿Qué es aquello, Dick?». El grumete se irguió sobre las barras. Miró con atención hacia el lugar indicado para gritar inmediatamente con voz fuerte: «¡Por estribor! ¡Un objeto en dirección al viento! ¡Por estribor!». Toda la tripulación se puso en pie, y el capitán Hall, saliendo de su camarote, se dirigió a la avanzada. Los que no estaban de guardia subieron al puente, e igualmente lo hicieron la señora Weldon y el primo Benedicto. «¿Pueden ser náufragos?», preguntó la señora Weldon. El capitán Hall indicó que a su parecer se trataba del casco de un barco inclinado sobre su costado. El primo Benedicto aventuró que el hallazgo era un animal. «No sería la primera vez», terminó el entomólogo, «que se ha encontrado una ballena dormida sobre la superficie de las olas». «Es cierto», intervino el capitán, «pero ahora no se trata de un cetáceo, sino de un barco». 15 minutos más tarde, la Pilgrim se hallaba a menos de media milla del casco inclinado, ya que, efectivamente, se trataba de un navío que se presentaba por el flanco de estribor. Parecía imposible que, inclinado como estaba, pudiese nadie tenerse en pie sobre el puente. No se veía nada de su arboladura, y en la parte de estribor, entre la vigueta y los bordajes deteriorados, se apreciaba una ancha abertura. La impresión de los que lo contemplaban era que aquel barco había sido abordado. «Tal vez quede alguien a bordo», comentó la señora Weldon. «No lo creo», contestó el capitán Hall, «ya que de ser así, se habrían dado cuenta de nuestra presencia y nos harían alguna señal». En aquel momento, Dick Sand reclamó silencio. «Escuchad, oigo como el ladrido de un perro». Todos prestaron atención y pudieron comprobar que un ladrido sonaba en el interior del casco. No cabía la menor duda de que allí había un perro, aprisionado tal vez, porque era posible que estuviese encerrado en las escotillas. «¡Un perro! ¡Un perro!», exclamó el pequeño Jack. La señora Weldon se dirigió al capitán. «Aunque no haya ahí más que un perro, debemos salvarlo».
Unos 300 pies separaban a las dos embarcaciones, y los ladridos del perro pudieron oírse mejor. De pronto apareció un can de gran tamaño y empezó a ladrar con desesperación. «Howick», ordenó el capitán, dirigiéndose al jefe de la tripulación. «¡Al pairo! ¡Que echen la lancha pequeña al mar!». Fue lanzada la lancha y el capitán, acompañado de Dick y de 2 marineros, se embarcó en ella. Cuando le faltaba poco para llegar junto al casco del barco naufragado, el perro cambió de actitud. A los primeros ladridos, que parecían indicar un saludo a los salvadores, sucedieron otros, furiosos en extremo, en tanto que una espantosa rabia excitaba al animal. «¿Qué le pasará a este perro?», inquirió el capitán Hall, sin darse cuenta de que el furor del can se manifestó precisamente en el instante en que, a bordo de la Pilgrim, Negoro había salido de la cocina, dirigiéndose al castillo de proa. Era inverosímil que el perro conociese o reconociese al cocinero, mas, fuese lo que fuese, el caso es que después de haber contemplado al perro, sin manifestar sorpresa alguna, el portugués se unió a la tripulación. La lancha había dado la vuelta a la popa del barco inclinado, que ostentaba el nombre de Waldeck, sin indicación del puerto a que pertenecía. No obstante, al capitán le pareció que aquel barco era de construcción americana. Sobre el puente no había nadie, solo el perro, que se había desplazado hacia la escotilla central, ladrando unas veces hacia el interior y otras al exterior. «Este animal no está solo», observó el grumete. «Eso parece», contestó el capitán, y añadió: «Si algunos desgraciados hubiesen sobrevivido a la colisión, es probable que el hambre o la sed los haya hecho perecer». «El perro no ladraría así», observó Dick, «si ahí dentro no hubiese más que cadáveres». El animal, a una llamada del grumete, se lanzó al agua y nadó trabajosamente hacia la lancha. Lo recogieron y se precipitó hacia una lata que contenía agua dulce. Para buscar un sitio más favorable y entrar con mayor facilidad en el barco, la lancha se alejó a algunas brazas, lo que dio lugar a que el perro, tal vez por creer que sus salvadores no querían subir a bordo, agarrase a Dick por la chaqueta al tiempo que sus ladridos se hacían más lastimeros. Aquello no podía ser más claro. La lancha avanzó y a los pocos momentos el capitán y Dick subían al puente, seguidos del perro. La intención de los dos era arrastrarse hasta la escotilla, que aparecía abierta entre los pedazos de los 2 mástiles, pero el perro, con sus ladridos, les indicaba otro camino. Le siguieron y trató de conducirles a la duneta, donde yacían 5 cuerpos. A la luz que entraba por la claraboya pudo observar el capitán que se trataba de negros. Dick Sand creyó ver que los infortunados aún vivían. El capitán Hall llamó a los 2 marineros que cuidaban de la lancha y entre todos sacaron a los náufragos. No sin trabajo y con la mayor rapidez fueron subidos aquellos negros al puente de la Pilgrim, donde con algunas gotas de cordial y un poco de agua vieron de reanimarles. El perro les había acompañado. «Ante todo», dijo el capitán, «debemos atenderles. Cuando puedan hablar, ya nos contarán su historia». El comandante volvió la cabeza para gritar: «¡Negoro!». Al oír aquel nombre, y como si se pusiera en guardia, el perro se irguió con el pelo erizado y la boca abierta. «¡Negoro!», gritó de nuevo el capitán al ver que el cocinero no aparecía. El furor del perro pareció aumentar. Por fin salió Negoro de la cocina, y apenas apareció en el puente, el perro saltó sobre él y pretendió cogerle por el cuello. El portugués rechazó al animal dándole un golpe con un hierro que llevaba en la mano. Algunos marineros lograron a duras penas contener al perro, tratando de amansarlo. El capitán, sumamente extrañado, preguntó al cocinero: «¿Acaso conoce usted a ese perro?». Negoro lanzó una mirada de odio al animal antes de contestar. «¿Yo? En mi vida lo he visto», y girando sobre sus talones regresó a la cocina. Dick Sand le siguió con la vista mientras desaparecía y pensó: «Qué raro». 3. Los náufragos. El capitán Hall no ignoraba que la trata de negros se hace a una gran escala en la mayor parte de África. Muchos barcos cargados de esclavos salen todos los años de Angola y de Mozambique. No obstante,
Aquellos parajes no eran frecuentados por los negreros, y esta circunstancia le hizo pensar si los negros que acababa de salvar no serían los supervivientes de una partida de esclavos. De cualquier forma, aquellos negros serían libres por el solo hecho de haber puesto los pies en la Pilgrim. Gracias a los cuidados de la señora Weldon, aquellos desgraciados volvían a la vida. El primero que estuvo en condiciones de hablar fue el más viejo de aquellos 5 hombres, que parecía tener unos 60 años. Hablaba correctamente el inglés y explicó que 10 días antes el Waldeck había chocado durante una noche muy oscura. Nosotros, continuó el negro, íbamos durmiendo, y cuando mis compañeros y yo subimos al puente, ya no había nadie allí. ¿Naufragó el otro barco?, inquirió el capitán. No, respondió el viejo, ya que pudimos verlo huir en la oscuridad. Este es un hecho que se repite con demasiada frecuencia, ya que algunos capitanes, después de una colisión, en la mayoría de los casos por imprudencia, se dan a la fuga sin preocuparse de prestar ningún socorro a los infortunados a quienes hacen naufragar. ¿De dónde procedía el Waldeck?, preguntó Hall. De Melbourne. ¿Eran ustedes esclavos? No, señor, somos ciudadanos americanos. Aquellos hombres pertenecían al estado de Pensilvania, y en consecuencia eran ciudadanos libres, a los que ningún blanco podía hacer valer el derecho de propiedad. Habían sido contratados en calidad de trabajadores por un inglés que poseía una vasta explotación cerca de Melbourne, donde habían pasado 3 años con gran provecho para ellos. El día 5 de diciembre habían salido de Melbourne, una vez terminado su contrato, para regresar a América. 17 días más tarde, durante una noche muy oscura, había sobrevenido el accidente. Los 5 negros se habían quedado solos a bordo, a 1200 millas de la tierra, en un casco casi inutilizado, mientras la tripulación del Waldeck y el mismo capitán habían desaparecido. Este viejo se llamaba Tom, y era algo así como el jefe natural de los compañeros que se habían contratado con él. Los restantes eran jóvenes de 25 a 30 años, y que atendían a los nombres siguientes: Bat, abreviatura de Bartolomé, hijo del viejo Tom; Austin, Acteón y Hércules. Cuando estos hombres habían sido recogidos, hacía 10 días que se había producido el choque, durante los cuales se habían alimentado con algunas provisiones que habían hallado en la cocina, por no haber podido entrar en la despensa, que se hallaba inundada totalmente de agua. Su tortura fue en aumento. No tenían agua para apagar la sed, que les había torturado tanto que llegaron a perder el conocimiento. El otro ser vivo salvado era el perro, a quien la presencia de Negoro parecía alterar de un modo tan acusado. Dingo, que era el nombre del can, pertenecía a esta raza de mastines propia de Nueva Holanda, si bien no era en Australia donde el capitán del Waldeck lo había adquirido. Aquel hermoso animal había sido recogido por el capitán del Waldeck, a pesar que de momento se había mostrado poco tratable. Parecía recordar a su antiguo amo, del que tal vez había sido separado violentamente y al que, en aquel paraje desierto, no había vuelto a encontrar. Todo cuanto ligaba a aquel animal con un pasado que era vana quimera tratar de descubrir, eran 2 simples letras grabadas en su collar: S.B. Bajo la influencia de la ira, aquel enorme perro podía hacerse temible, y así es fácil comprender que al cocinero no le hiciese mucha gracia la acogida que le había dispensado aquel espléndido ejemplar. Sin embargo, aunque Dingo no era muy tratable, tampoco era malo. Más bien parecía estar melancólico, y la única observación que hizo Tom es que parecía que no le gustaban los negros. Les rehuía, sin pretender hacerles ningún daño. Estos eran los supervivientes del Waldeck, que sin la inesperada llegada de la Pilgrim se hubiera sumido al fondo del océano al primer embate fuerte del oleaje, sepultando a aquellos hombres que ahora tenían que ser repatriados a su país, cosa que el capitán Hall pensaba hacer a la primera ocasión. 4. El perro Dingo. Aunque el capitán Hall sentía cierta preocupación por aquella constante calma que le obligaría a invertir un par de semanas más en la travesía desde Nueva Zelanda a Valparaíso, la señora Weldon no se quejaba y se tomaba con filosófica paciencia aquel contratiempo. La goleta, una vez reanudada la marcha, había derivado al máximo hacia el este,
Los 5 náufragos, que deseaban ser útiles, fueron instalados a bordo con la máxima comodidad posible. Cuando se trataba de realizar alguna maniobra, Tom, Austin, Bat, Acteón y Hércules rivalizaban en ayudar a la tripulación, y, ciertamente, cuando el colosal Hércules tomaba parte en alguna maniobra, nadie más tenía que trabajar. Aquel imponente negro era capaz de mover, él solo, todo el aparejo. El pequeño Jack contemplaba a aquel gigante con admiración, sin tenerle ningún miedo. Por eso no es extraño que el hijo de la señora Weldon se sintiese contento cuando el Hercúleo negro lo cogía entre sus manazas y le hacía dar vueltas en alto. También Dick era un gran amigo de Jack, de la misma manera que enseguida lo fue Dingo, que a bordo se comportaba muy bien. Aquel hermoso animal demostró pronto una particular preferencia por el pequeño, aviniéndose a que su joven compañero le hiciese servir de caballo, montado como un jinete sobre su robusta anatomía. Dingo se convirtió muy pronto en el favorito de toda la tripulación. Solo Negoro evitaba el encuentro con el animal, cuya antipatía, en cierto modo inexplicable, se mantenía desde el primer momento. La señora Weldon estaba satisfecha con aquellas nuevas amistades de su hijo, particularmente del joven grumete, del que con mucha frecuencia hablaba con el capitán. En una ocasión, el 6 de febrero, el comandante de la goleta le dijo a la señora Weldon: «Le garantizo que este muchacho será un buen marino bien pronto. Tiene el instinto del mar, y esto suple lo que ignora todavía, por su edad, de la teoría del oficio». «Es un excelente muchacho», aprobó la señora Weldon, «que nos ha causado una inmejorable ocasión desde que lo conocemos. Mi marido piensa hacerle estudiar para que a su tiempo obtenga el título de capitán». «Creo muy acertada esta decisión», afirmó el comandante del navío. El primo Benedicto apareció en aquel momento, tan ajeno y absorto como siempre a cuanto acontecía a su alrededor. Con la mirada reseguía todos los intersticios, huroneando debajo de las jaulas de las gallinas. «¿Qué busca debajo de este banco?», le preguntó la señora Weldon. «Insectos», respondió el aludido. «Pues lo que es en el mar no acrecentará usted su colección», aseveró el capitán. «¿Y por qué no, caballero?» «Porque el capitán tiene su navío tan limpio que nada cazará en él», aseguró la señora Weldon. De esta manera transcurrían las interminables horas de aquella tediosa navegación. El mar continuaba tranquilo y la calma obligaba a la Pilgrim a detenerse. Muy poco se adelantaba hacia el este en busca de vientos que le fuesen más favorables. Durante aquellas jornadas, la señora Weldon no perdía el tiempo. Enseñaba a leer y a escribir a su hijo, cuidando de la aritmética a su amigo Dick, que había apelado a un original sistema para que las lecciones fuesen bien asimiladas por el pequeño discípulo. El abecedario y los números habían sido pintados en rojo sobre dados de madera, confeccionando un abecedario móvil que el niño iba manejando guiado por sus maestros para formar las palabras. Un día, el 9 de febrero, por la mañana, Jack estaba tendido en el puente, entretenido en formar una palabra que el viejo Tom debía reconstruir una vez las letras hubiesen sido revueltas. De pronto, Dingo empezó a dar vueltas alrededor del niño hasta que se detuvo con la mirada fija, su pata derecha levantada, mientras su cola se agitaba furiosamente. Después de algunos instantes, se arrojó de repente sobre uno de aquellos dados y cogiéndolo entre los dientes lo colocó al lado de Jack. Aquel cubo ostentaba una letra mayúscula, la S. «¿Qué te pasa, Dingo?», gritó el pequeño. El perro, sin hacer caso, realizó por segunda vez la misma operación, cogiendo otro dado que colocó al lado del primero. Aquel segundo cubo tenía pintada la letra V en mayúscula. Jack, asombrado ante aquellas maniobras, llamó a cuantos pasaban por cubierta para referirles lo que sucedía. «¡Dingo conoce las letras! ¡Dingo sabe leer!», gritaba con entusiasmo. Dick trató de recobrar los 2 dados, pero el perro le mostró los colmillos. No obstante, el grumete logró lo que se proponía y los puso de nuevo entre los demás. Dingo, sin vacilar, cogió las 2 mismas letras y las apartó, apoyándose con las patas delanteras en ambos cubos, pareciendo dar a entender que estaba dispuesto a que no se los arrebatasen de nuevo. «¡Es asombroso!», exclamó la señora Weldon. «En efecto»,
intervino el capitán. «Es una cosa singular». Y contemplando con atención las dos letras, añadió: «S.V., las letras que tiene grabadas en el collar». Entonces volvióse hacia Tom para preguntarle: «¿No me había dicho usted que este perro pertenecía al capitán del Waldeck?» «Sí, señor», respondió el negro. «Dingo pertenecía a nuestro capitán hacía unos 2 años, desde que lo recogió en la costa occidental de África, en los alrededores de la desembocadura del Congo». «O sea», comentó el capitán, «que nadie sabía de dónde procedía este perro ni quién había sido su antiguo dueño». «Nunca, señor. Un perro no puede dar explicaciones y no tiene tampoco documentos». El capitán reflexionaba. «Estas 2 letras», acabó por decir, «me recuerdan algo y me hacen sospechar un hecho harto singular. Pueden tener un sentido e informarnos de la suerte de un intrépido explorador». Todos los presentes aguardaron expectantes las explicaciones del capitán. «Hace 2 años», continuó, «o sea, en 1871, un explorador francés salió, auspiciado por la Sociedad Geográfica de París, con intención de atravesar África de oeste a este, escogiendo la desembocadura del Congo como punto de partida. Este viajero se llamaba Samuel Vernon». «¡Samuel Vernon!», repitió la señora Weldon. «Las 2 iniciales que el perro ha escogido entre todas y son las que están grabadas en su collar». «Así es, en efecto», dijo el capitán. «Ese francés emprendió el viaje y nada más pudo saberse de él, lo que hizo suponer que no pudo llegar a la costa oriental, bien por haber caído prisionero de los indígenas, bien porque la muerte le sorprendiese en la expedición». «Y entonces, ese perro debe de haberle pertenecido, y con más suerte que su amo, logró volver al litoral del Congo, donde fue recogido por el capitán del Waldeck, suponiendo, claro está, que mi hipótesis sea cierta, y teniendo en cuenta que estos hechos se produjeron en la misma época. Pero, sea como sea, lo cierto es que Dingo conoce las letras S y V, que son las iniciales del nombre y apellido del viajero francés. Entretanto, nadie había reparado en que Negoro había aparecido en el puente, dirigiendo al perro una mirada especial. Fue Dingo quien señaló la presencia del cocinero con un movimiento de extremo furor. Negoro, sin poder ocultar un gesto de amenaza hacia el perro, regresó a la cocina. «Algún misterio existe en todo esto», comentó el capitán Hall, que se había dado cuenta de todos los detalles de aquella corta escena. El grumete no podía dar crédito a lo que veían sus ojos. Encontraba muy extraño que un perro pudiese conocer las letras del alfabeto. «Si Dingo pudiese hablar», exclamó, «tal vez nos dijese por qué enseña los dientes al cocinero y lo que significan estas 2 letras». Quinto. Una ballena a la vista. El incidente constituyó el tema principal de las conversaciones de toda la tripulación, y muy en particular de las que mantenían la señora Weldon, el capitán Hall y Dick Sand. A este último le inspiraba una gran desconfianza el cocinero Negoro, cuya conducta, sin embargo, no merecía el menor reproche. Dingo pasaba por un perro que sabía leer, y acaso también escribir, y que si no hablaba era porque tal vez tenía buenas razones para callar. «Si las cotorras hablan», comentó un marinero, «¿por qué no puede hacerlo un perro?». El experimento de los dados se repitió varias veces, y Dingo, sin la menor vacilación y sin un error, siempre escogía las letras S y V, por más que los dados estuviesen mezclados muy bien. El único que no daba importancia a aquella experiencia era el primo Benedicto, quien hacía constar que son muchos los animales que, llevados de su instinto, ofrecen ciertas particularidades que se confunden con la inteligencia. Tales, las ratas que abandonan el barco que está a punto de hundirse en alta mar, el castor que sabe prever la crecida de las aguas y construye diques para protegerse, y los mismos insectos cuya organización supera la de muchas sociedades. Es lógico que Negoro no participase del entusiasmo que a los demás inspiraba aquel animal. Quizá lo encontrase demasiado inteligente, pero fuese lo que fuese, el perro demostraba una gran animosidad contra el portugués, el cual seguramente le hubiera jugado una mala pasada de haberse atrevido a enfrentarse con él. El cambio en las corrientes atmosféricas que el capitán esperaba con tanta impaciencia se produjo el 10 de febrero,
cuando el viento del norte empezó a soplar con fuerza. Solo hacía 19 días que habían abandonado el puerto de Auckland, y el retraso no era mucho para pensar que, con un viento adecuado, la Pilgrim, de buen velamen, debía recuperar con facilidad el tiempo perdido. Se encontraban entonces en una parte del Pacífico siempre desierta y en una latitud raramente frecuentada por los navegantes. Los balleneros de los mares australes no se disponían aún a franquear el trópico, y si la Pilgrim se encontraba en aquel lugar, se debía a las circunstancias que la habían obligado a regresar a América antes de que finalizase la estación. La señora Weldon, que se encontraba paseando por la popa, se dio cuenta de un espectáculo bastante curioso. Las aguas del mar se habían vuelto de un color rojizo, casi de repente. Parecía que acababan de teñirse de sangre. La señora Weldon llamó al grumete. —¿No ves qué tinte más particular han tomado las aguas? —le preguntó. —¿A qué es debido? Dick sonrió y explicó que aquel tinte lo producían miles de crustáceos que, por lo general, sirven de alimento a los grandes mamíferos. Los pescadores, añadió el grumete, llaman a esto comida de ballena. Pues son tan pequeños estos crustáceos, comentó la señora Weldon, que casi podrían llamarse insectos de mar. El capitán Hall, que había acudido a la reunión, exclamó: «Aquí hay comida de ballena, y esto es muy interesante. Indica que no sería raro que viésemos alguna». Como si fuese para dar la razón al capitán, resonó en aquel instante la voz de un marinero que se encontraba en la proa. «¡Una ballena a babor!». El capitán Hall, impulsado por su instinto de pescador, se precipitó hacia el castillo, seguido por la señora Weldon, Jack, Dick e incluso el primo Benedicto. A una distancia de 4 millas, un hervidero indicaba que un gran mamífero marino se movía en medio de aquellas aguas rojizas. Era mucha todavía la distancia para poder reconocer a qué especie pertenecía aquel mamífero, puesto que las mismas son varias. Sin embargo, unos balleneros no podían despreciar aquella presa. Si fuese una ballena propiamente dicha, comentó el experto capitán, su surtidor sería de menor volumen y al mismo tiempo más alto. Además, el ruido de este surtidor también revela una naturaleza peculiar. ¿Qué opinas tú, Dick? Si no me equivoco, y teniendo en cuenta que el surtidor contiene más agua que vapor condensado, y considerando también la violencia del chorro, creo que se trata de una jubarte. Efectivamente, no hay duda. Es una jubarte lo que tenemos ante nuestros ojos, corroboró el capitán. Con su captura, comentó el jefe de la tripulación, obtendríamos en pocas horas la mitad de los 200 barriles de aceite que nos faltan. Sí, sí. En efecto, murmuró el capitán. Varios marineros, subidos en las flechas de los obenques del trinquete, exhalaban gritos de codicia, y todos los hombres de la tripulación se animaban al contemplar el cetáceo. Era evidente que representaba todo un cargamento de aceite. El capitán no pronunciaba palabra, y todos los marineros parecían atraídos por algo irresistible. El pequeño Jack exclamó: «Mamá, yo quiero coger la ballena para ver cómo es». «¿Qué quieres esa ballena, hijo mío?», dijo el capitán, dejando escapar de sus labios unas palabras que hacía rato le cosquilleaban. «¿Y por qué no hemos de capturarla, amigos míos? Claro que somos pocos, pero...» «¡Hurra! ¡Hurra!», gritaron los marineros. El capitán, sin pérdida de tiempo, impartió las órdenes oportunas para la partida de caza, que en aquella ocasión tendría que llevarse a cabo con una sola embarcación por falta de hombres. La señora Weldon creyó un deber preguntar al capitán si constituía algún peligro atacar una ballena en tales condiciones, ya que ella sabía que eran 3 las balleneras que generalmente se empleaban para la persecución de los cetáceos. El capitán solo disponía de 5 marineros para armar un ballenero, ya que utilizar el concurso de los negros, que se habían ofrecido, era imposible. El manejo de una lancha de pesca exige marineros muy expertos. «Puede estar tranquila, señora», argumentó el capitán Hall. «En varias ocasiones he tenido que pescar una ballena con una sola embarcación y siempre he acabado por capturarla». No le quedaba otro remedio al capitán que confiar a Dick Sand el cuidado de la goleta, a pesar de que éste hubiera querido tomar parte en la pesca. Sin embargo, comprendió que los brazos de un hombre valían más que los suyos para la navegación de la ballenera, y se resignó, acatando las órdenes de su jefe. El mar, muy tranquilo en aquellos momentos,
favorecía las maniobras de la ballenera. El viento empezaba a amainar y la Pilgrim solo derivaría de una manera insensible mientras la tripulación estuviese alejada. Los 4 marineros embarcaron en la ballenera, y Howick les entregó 2 grandes dardos que servían de arpones y largas lanzas de aguda punta, añadiendo además 5 rollos de cuerda resistente y flexible llamada sondalesa, y que mide 600 pies de largo. Solo faltaba embarcar al capitán Hall, que antes de hacerlo lanzó una última ojeada a su embarcación para estar seguro de que durante su ausencia, que podía prolongarse varias horas, Dick Sand, que quedaba al mando, no tuviese que ejecutar ninguna maniobra. Todo estaba en orden, ya que el barco había sido puesto al pairo para que se mantuviese poco menos que estacionado. «Vigílalo todo», le recomendó el capitán a Dick. «Te dejo solo, aunque si hubiese necesidad de poner el navío en movimiento por si nos llevase demasiado lejos la persecución de la Jubarte, el viejo Tom y sus compañeros podrán ayudarte si les indicas lo que tienen que hacer». Los negros asintieron con el máximo entusiasmo. «Puede ir tranquilo, capitán», respondió el grumete, «que no perderé de vista la ballenera». «Buena suerte», dijo la señora Weldon. El capitán dio las gracias y, volviéndose a Tom, añadió: «Para ayudarnos a desplazar la ballena, cuando esté amarrada al casco del navío, cuento con usted y sus compañeros». «Estamos a sus órdenes», respondió el negro. La ballenera se separó del casco de la Pilgrim, mientras los que quedaban en el barco deseaban por última vez suerte a los que partían. Al impulso de los 4 remeros, la ballenera fue alejándose de la Pilgrim. La frágil embarcación se hallaba ya a varios centenares de pies de la goleta, cuando Dingo, de pie con las patas delanteras apoyadas en la borda, lanzó un quejumbroso aullido que impresionó mucho a aquella gente dada a la superstición. También la señora Weldon se estremeció. «Vamos, Dingo», exclamó. «Debes infundir valor a tus amigos. Emite un buen ladrido claro y alegre». El perro, en vez de ello, se irguió de nuevo y esta vez lanzó un aullido de cólera. Negoro acababa de aparecer en cubierta, seguramente con la intención de presenciar las maniobras de la ballenera. Dingo, preso del más vivo e inexplicable furor, se dirigió hacia el cocinero. El portugués cogió un espeque y se dispuso a la defensa. «Aquí, Dingo, aquí», gritó Dick cuando el perro iba a saltar. «Quieto, Dingo». Negoro había palidecido sin pronunciar una sola palabra. Dejó caer el espeque y regresó a la cocina. Entonces Dick, dirigiéndose al formidable Hércules, le dijo: «Le encargo que vigile exclusivamente a este hombre». Los enormes puños del negro se cerraron en señal de asentimiento. «Lo vigilaré», contestó. La ballenera se perdía sobre el océano. Sexto. Tragedia en el mar. En la captura de una jubarte no puede dejarse de tomar ninguna precaución. Por eso el capitán Hall, experto ballenero, no dejaba nada a la improvisación. Comenzó por maniobrar de modo que, acercándose a la ballena por la parte contraria a la dirección del viento, ningún ruido pudiese advertirle la proximidad de la embarcación. El jefe de la tripulación era un marino que inspiraba toda la confianza al capitán y que dirigió la ballenera siguiendo la curva bastante pronunciada que formaba el banco rojizo en medio del cual flotaba el mamífero. Los remos se movían silenciosos y la embarcación había bordeado el banco de crustáceos, deslizándose sin hacer ruido por la superficie de las aguas. La jubarte no se movía ni parecía haberles visto aún. El capitán Hall, con aquellas maniobras, se alejaba del barco, hasta que media hora después de haberlo abandonado, la ballena se encontraba entre las 2 embarcaciones. El momento de acercarse al monstruo había llegado. «¡Silencio! ¡Silencio! Remad más despacio, muchachos», dijo en voz baja. Con el mayor cuidado y evitando ponerse al alcance de la formidable cola, se acercaron al flanco izquierdo del mamífero. El capitán Hall, de pie en la proa con las piernas abiertas para lograr mayor estabilidad, sujetaba el arma con la que iba a propinar el primer golpe. «¿Preparados, muchachos?», interrogó el capitán. «Preparados», respondió Howick, en tanto que con sus manos aseguraba el timón. La ballena parecía dormir. Era el momento de atacar, y por eso el capitán Hall,
cogiendo el arpón por la parte media y después de balancearlo varias veces con el fin de asegurar el golpe, lo proyectó con todo el vigor de su brazo. ¡Atrás!, gritó inmediatamente. La ballenera, al impulso de todos los marineros, retrocedió con rapidez, apartándose de los coletazos del mamífero. ¡Un ballenato!, exclamó el jefe de los tripulantes, dando a entender con aquel grito el motivo por el cual la ballena había estado inmóvil tanto tiempo. Al inclinarse casi por completo sobre el flanco, sintiéndose herida, la jubarte había dejado al descubierto un ballenato al que amamantaba. El capitán Holt sabía que la madre se defendería con más furor y que la captura se haría, por lo tanto, mucho más difícil. No obstante, contra lo que era de temer, el cetáceo no se precipitó contra la embarcación, sino que, seguida del ballenato, se sumergió rápidamente, nadando entre dos aguas con suma rapidez. La persecución, o mejor dicho, el remolque, había comenzado, y la ballenera con los remos levantados resbalaba como una flecha sobre el mar. La jubarte llevaba una endiablada carrera que parecía no tener fin, y fue preciso unir las sondalezas una tras otra para dar mayor libertad al cetáceo. «¡Esa pícara se nos comerá las sondalezas!», exclamó el capitán. «Pero no tendrá más remedio que volver a la superficie para respirar», agregó el jefe de la tripulación. Por fin la ballena pareció ceder en su empuje. «Se cansa», dijo el capitán Hall, observando que en aquel momento la Pilgrim se encontraba a más de 5 millas de la ballenera. No obstante, izando un pabellón en el extremo de un botador, le hizo señal de que se acercase. La brisa era débil, y a pesar de que el capitán observó que Dick y los negros maniobraban, pensó que el barco a duras penas llegaría a alcanzar la ballena, si es que lo lograba. Como habían previsto, la jubarte volvió a la superficie para respirar, continuando con el arpón clavado en su lomo. Permaneció casi inmóvil, como si aguardase a su ballenato, que seguramente se había despistado en aquella furiosa carrera. La ballenera se acercó de nuevo al cetáceo, llevando 2 marineros armados de largas lanzas destinadas a herir al animal. «¡Atención! No hay que errar el golpe», observó el capitán. «Apuntad bien, muchachos». En aquel momento, el mamífero dio un coletazo al tiempo que se alejaba unas 10 brazas. «¡Cuidado! ¡Cuidado!», advirtió el capitán. «Toma fuerzas para arrojarse sobre nosotros». El capitán tenía razón, ya que la jubarte, que se había puesto frente a la ballenera, agitó fuertemente el mar con sus enormes aletas y acometió hacia adelante. Una sabia maniobra del jefe de la tripulación hizo evolucionar la ballenera de tal suerte que el mamífero no logró tocarla, aunque pasó casi rozando. Los tripulantes aprovecharon la ocasión para propinar a la bestia 2 lanzazos, intentando herirla en algún órgano vital. La jubarte acusó las heridas, puesto que se detuvo y lanzó a gran altura 2 chorros de agua mezclados con sangre. Ofrecía un aspecto espantoso, y dando saltos, se dirigió de nuevo hacia la embarcación. Los marineros no perdían la serenidad, y Howick, con gran habilidad, desvió de nuevo la ballenera, al tiempo que 3 nuevos golpes hacían blanco en el animal. Aquellas nuevas heridas hicieron que el mamífero agitase con fuerza su formidable cola, levantando una ola enorme, como si el mar se agitase de repente. Poco le faltó a la embarcación para zozobrar, ya que el agua pasó por encima de la borda, llenándola a medias. Abandonando los remos, 2 marineros empezaron a achicar con rapidez la ballenera, mientras el capitán cortaba la sondaleza que se había hecho inútil. La jubarte atacaba de nuevo, enfurecida por el dolor, y en su terrible agonía removía las aguas cual furioso temporal. Por tercera vez se precipitó contra la embarcación, que a la sazón, medio llena de agua, no podía ser maniobrada con la misma facilidad de antes. La única solución era atacar y defenderse. Pero en aquel tercer ataque el animal no pudo ser contenido ni evitado. Rozó la embarcación con sus enormes aletas con tanta fuerza que derribó a Howick. A causa de la oscilación, las 3 lanzas erraron el golpe. El capitán Hall trataba de animar a sus hombres. En aquel momento reapareció el ballenato a muy poca distancia de la embarcación, y la jubarte se precipitó hacia ella con el fin de defender a su cría. La mano del capitán levantó el botador que ostentaba el pabellón y lo agitó en la dirección de la Pilgrim. Pero, ¿qué podía esperarse de la goleta que no poseía hélice? Dick Sand
pensó en echar una embarcación al mar y acudir en ayuda del capitán. Pero, además de la pérdida de tiempo que ello supondría, había recibido la orden de no abandonar la Pilgrim, ocurriese lo que ocurriese. Enganchó la canoa de popa, que llevó a remolque pensando que el capitán y sus compañeros podrían refugiarse en ella en caso necesario. El cetáceo, entretanto, cubriendo al vallenato con su cuerpo, volvía a la carga dirigiéndose directamente hacia la embarcación. Los marineros comprendieron que el momento era grave. Trataron de virar, pero les fue imposible. Un terrible coletazo alcanzó la embarcación por debajo, proyectándola en el aire con una violencia irresistible y rompiéndola en 3 pedazos. Los infortunados marineros, gravemente heridos, trataron de mantenerse a flote en medio del oleaje producido por los saltos de la ballena, que en el paroxismo del furor, y quizás en los últimos espasmos de una terrible agonía, se retorció. Saltó y agitó de un modo tan formidable con la cola las turbias aguas, que un cuarto de hora después, cuando la Pilgrim llegó al lugar de la catástrofe, había desaparecido todo rastro de ser viviente. Solo sobre la superficie de las aguas enrojecidas por la sangre quedaban algunos restos de la pequeña embarcación. 7. El capitán Dick. El capitán Hall y sus hombres habían desaparecido para siempre en aquella terrible escena que acababa de desarrollarse a ojos de los pasajeros de la Pilgrim, que nada pudieron hacer por salvar a los desdichados. La señora Weldon cayó de rodillas y levantando los ojos al cielo exclamó: «Oremos y pidamos también al cielo fuerza y valor para nosotros». El barco, sin capitán ni tripulación que lo dirigiese, se encontraba a unos cientos de millas de tierra en medio del Océano Pacífico, a merced de las olas y del viento. Solo podían esperar la ayuda del Todopoderoso, a cuya presencia acababan de comparecer el capitán Hall y sus marineros. No quedaba un solo marino a bordo de la goleta. Solo Dick Sand, que no era más que un grumete que conocía a su manera la navegación, y en quien ahora se resumían las responsabilidades del capitán, del contramaestre y de la marinería. La presencia de una pasajera a bordo con su hijo hacía más dificultosa la situación. Cierto que había unos cuantos negros que a su bondad unían el valor y un afán de servicio, pero no tenían las más elementales nociones del oficio. ¿Qué resolución debería adoptar Dick? Sabía muy bien que se encontraba fuera de ruta de los barcos mercantes y que los balleneros navegaban por lugares muy alejados. Estaba meditando profundamente cuando Negoro, avanzando hacia popa, se dirigió directamente hacia él. «¿Qué desea?», le preguntó Dick. «¿Puede decirme quién manda ahora el barco?». Sin vacilar, el grumete dijo: «Yo». Negoro se encogió de hombros. «¿Usted? Un capitán de 15 años». «Eso es», afirmó el joven avanzando hacia el cocinero. «Un capitán de 15 años». El portugués retrocedió. La señora Weldon, que se encontraba a pocos pasos, intervino. «Ya no existe aquí más capitán que Dick», dijo, «y es conveniente que todos sepan que sabrá hacerse obedecer. No lo olvide». El cocinero, rezongando, se inclinó con cierta ironía y regresó a la cocina. «Ah, si Dick Sand hubiese tenido 4 o 5 años más. Habría sabido servirse del sextante, habría leído en el cronómetro la hora del meridiano de Greenwich y habría deducido la longitud por el ángulo horario. Pero ahora, aunque era capaz de establecer el velamen según las circunstancias, no poseía bastantes conocimientos para determinar mediante el cálculo el punto donde se encontraba. Con 4 o 5 años más, el sol se habría convertido en su consejero de todos los días, y la luna y los planetas le indicarían el punto del océano en que se encontraba el navío. Por las observaciones astronómicas habría podido determinar con exactitud el camino a seguir. Ahora, solo por el cálculo, midiendo la distancia recorrida con la guíndola levantada a compás y corregida con la deriva, debía comprobar únicamente cuál era su camino. No obstante, no se desalentó. La señora Weldon, intuyendo la fortaleza de espíritu del joven grumete, le dijo: «Ya no están el capitán Hall ni su tripulación. La suerte de todos nosotros está en tus manos, pero tú salvarás el navío y a cuantos vamos en él.
Lo intentaré con la ayuda de Dios, respondió Dick Sand. Haré de Tom y sus compañeros unos marinos y maniobraremos juntos. Lucharemos y saldremos de esta situación. Estoy seguro de ello. ¿Puedes saber cuál es la posición actual del barco?, inquirió la señora Weldon. Es muy sencillo, respondió Dick. Solo he de consultar el mapa donde el capitán Hall fijó ayer el punto. De este modo pondré al navío en buena dirección, con la proa hacia el este, poco más o menos en dirección al punto del litoral americano. Muy bien, Dick. Llegaremos a Valparaíso o a cualquier punto del litoral. Lo importante es llegar a alguna parte. La primera providencia de Dick fue dirigirse a la habitación del capitán para ver el mapa y marcar la posición actual de la Pilgrim. Inclinada sobre el mapa, la señora Weldon contemplaba la silueta oscura que en el mapa figuraba la Tierra, a la derecha de aquel vasto océano. Era el litoral de América del Sur, que, cual inmenso dique, se levanta entre el Pacífico y el Atlántico, desde el Cabo de Hornos hasta las costas de Colombia. Dick sabía que la Tierra estaba muy lejos, y que aquella distancia no podía medirse solo con unos cientos de millas. Pero no se desalentó. Se había convertido en un hombre responsable de sus actos, y había llegado el momento de actuar sin desfallecimiento. La brisa, que soplaba del noroeste, tenía que ser aprovechada de inmediato. Dick Sand llamó a los negros. «El barco», dijo, «no dispone de más tripulación que ustedes, y aunque no sean marinos, tienen buenos brazos que deseo pongan a su servicio. Yo no puedo maniobrar sin su ayuda, y nuestra salvación depende de ustedes». «No nos faltará buena voluntad», aseguró Tom, en nombre de todos. «Mis compañeros y yo seremos sus marineros. Haremos lo que nos mande». «Gracias, amigos míos», exclamó Dick. «Les indicaré lo que cada uno habrá de hacer. Yo me encargaré del timón hasta que el cansancio me obligue a abandonarlo. Durante las pocas horas que descanse, usted, Tom, me sustituirá. Ya le indicaré cómo se gobierna con ayuda de la brújula». «Estoy a sus órdenes», repitió el viejo negro. Octavo. Sabotaje. La única esperanza de los pasajeros era la de llegar a un puerto cualquiera del litoral americano, aunque no fuese Valparaíso. Con objeto de obtener el término medio, Dick Sand pensaba reconocer la dirección y velocidad de la Pilgrim, cosa que podía conseguir comprobando todos los días en el mapa el camino recorrido, para lo cual se valdría de la brújula y de la guíndola, delicado instrumento provisto de un cuadrante de hélice que registra la velocidad por un tiempo determinado con toda exactitud. Claro que las corrientes podían inducir a errores, que sólo podían compensarse con algunos cálculos derivados de observaciones astronómicas que el joven grumete no podía llevar todavía a la práctica. Por eso, por el cerebro de Dick, cruzó la idea de conducir nuevamente la Pilgrim a Nueva Zelanda. Sin embargo, y a pesar de que la travesía hubiera sido más corta, el viento a la sazón era favorable para dirigirse a América. Tomada, pues, esta resolución, el valeroso grumete se dispuso a poner en marcha el barco, cosa que no iba a ser demasiado fácil, porque, especialmente para el manejo de las velas del mástil de mesana, se requiere un buen conocimiento del oficio. «Amigos míos», dijo el grumete a los 5 negros, «se trata de completar el velamen, de izar el papagayo, la cacatúa, la flecha y las velas de los estalles, pero todo irá bien si siguen ustedes mis instrucciones». Tom y los suyos aguardaron las órdenes, que no se hicieron esperar. Desde la rueda del timón, Dick Sand gritaba: «¡Largue con rapidez esa maniobra! ¡Estire! ¡Tire de arriba! ¡Un buen golpe! ¡Fuerza!». Al oír aquella última palabra, el gigante Hércules descargó un formidable golpe, capaz de romperlo todo a un tiempo. «¡Cuidado! ¡No tan fuerte! ¡Caramba! ¡Va usted a echar abajo la arboladura!». Hércules respondió, sonriendo: «Pero si apenas he apretado». El faro del mástil de mesana, cuyos brazos de babor habían sido aflojados, se giró con lentitud. El viento hinchó las velas. Seguidamente se aflojaron las escotas de los foques. Después Dick ordenó a los negros que volvieran a popa. «Ahora es preciso ocuparnos del palo mayor». Esta maniobra fue más fácil, y, una vez acabada, la cangreja recibió el viento con más normalidad,
uniendo su potente acción a la de las velas de proa. Ya solo faltaba tirar de la drisa una vez la flecha quedó establecida por encima de la cangreja, pero Hércules, ayudado por Acteón, e incluso por el pequeño Jack, que se había unido a ellos, tiró tan fuerte que la drisa se rompió, y los tres cayeron de espaldas. Por fortuna no se hicieron daño. «¡No se preocupen!», gritó Dick. «Unan los dos cabos y tiren con suavidad». Todo marchaba bien, y la Pilgrim navegaba con rapidez, con la proa hacia el este. Solo quedaba mantenerlo en aquella dirección. A pesar del trabajo realizado, la instalación del velamen no estaba aún terminada, pues faltaban las velas altas, cuya acción, cuando se trata de adquirir la máxima velocidad, es necesaria. Esta maniobra era más difícil que la llevada a cabo, pero Dick resolvió efectuarla. Confió la rueda del timón a Tom, y se dispuso al trabajo, ayudado por Acteón, Vat, Austin y Hércules. Todos pusieron manos a la obra, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Dick, quien, trepando por los flechastes, por los escapos del embés y por los obenques del mastelero de la gavia, demostraba un conocimiento poco común en un muchacho de su edad y una agilidad asombrosa. Finalmente, y sin que en esta ocasión Hércules rompiera nada, quedó terminada la operación, por lo que la Pilgrim quedó ostentando todas las velas que constituían su aparejo, a falta de las bonetas de mesana a babor, que Dick no creyó prudente utilizar porque, además de suponer una maniobra harto difícil, no podrían retirarse con rapidez en caso de un cambio brusco en el tiempo. Dick Sand cogió de nuevo la rueda del timón y el barco, con una ligera inclinación hacia estribor, se deslizó con rapidez por la superficie del mar. «Te felicito», dijo la señora Weldon, estrechando la mano del grumete. A bordo se siguió la vida normal, aunque el pensamiento de todos no se apartaba de la conmovedora catástrofe. El orden más perfecto reinaba en la goleta, y todo hacía suponer que las cosas marcharían a las 1000 maravillas. Negoro incluso parecía haber reconocido la autoridad de Dick y no hizo ningún intento para sustraerse a la misma. No se movía de su reducida cocina, y por tanto se le veía muy poco. Llegada la noche, Dick Sand, debido al estado del tiempo, no creyó necesario disminuir el velamen. Por otra parte, el estado de la atmósfera no dejaba entrever ninguna alteración inmediata. Durante el día, el grumete hizo funcionar cada media hora la guíndola y la brújula, que eran los dos únicos instrumentos de que podía valerse para apreciar el camino recorrido, anotando siempre sus indicaciones. A bordo había 2 brújulas. La que estaba colocada en la bitácora, a la vista del hombre encargado de la barra, y otra que estaba fijada a los barrotes del camarote que había ocupado el capitán Hall. De esta forma, el capitán del navío podía comprobar siempre la ruta sin moverse de su aposento. Dick Sand había recomendado a su gente que tratasen con el máximo cuidado aquellos 2 instrumentos, que era conveniente comparar entre sí para asegurar sin la menor duda sus indicaciones. Sin embargo, en la noche del 12 al 13 de febrero, la brújula del camarote que se hallaba fija por medio de una virola de cobre, se cayó sin que nadie se diese cuenta de ello hasta el día siguiente. Aquel hecho contrarió mucho a Dick. La brújula se había roto de tal modo que no podía ser reparada. Era algo inexplicable, pero en cierto modo posible, ya que la virola podía haber estado oxidada y romperse debido al vaivén de la embarcación. Nadie era responsable de aquella rotura, aunque aquello acarreaba en sí enojosas consecuencias, puesto que en adelante Dick solo podía valerse del compás de la bitácora. No obstante, aparte de este incidente, todo iba bien a bordo, y la señora Weldon había puesto mucha confianza en Dick, con quien conversaba a menudo. «Con estos vientos», decía el joven, «no tardaremos en alcanzar el litoral de la América Meridional. Quizás incluso no derivemos mucho de Valparaíso». Los negros cumplían a la perfección cuantas tareas les eran encomendadas, y cada día se hacían más prácticos en el oficio. Tom se había convertido en el jefe de la tripulación por unanimidad, turnándose todos en el trabajo y en el descanso. Solo Dick pasaba noches enteras junto a la barra. Nunca navegaban sin llevar colocadas las luces de posición, verde a estribor y roja a babor, y tampoco se descuidaba, a pesar de que aquellos parajes estaban desiertos, la vigilancia rigurosa durante la noche. Dick Sand acusaba el cansancio,
y en algunas ocasiones su mano gobernaba por puro instinto, ya que la fatiga le hacía cerrar los ojos. La noche del 13 al 14 de febrero, Tom reemplazó a Dick para que éste pudiese tomarse unas horas de merecido descanso. El cielo aparecía cubierto, y la oscuridad reinante no permitía distinguir las velas altas. A eso de las 3 de la mañana se produjo algo extraño. Los ojos de Tom, que se hallaban fijos en un punto luminoso de la bitácora, perdieron en un instante el sentido de la visión, y el negro cayó en una especie de somnolencia anestésica. Sus sentidos se embotaron, y por eso no vio que una sombra, la de Negoro, se deslizaba por el puente hasta la misma bitácora, debajo de la cual colocó un pesado objeto que llevaba en la mano. Observó unos momentos la esfera luminosa de la brújula, y se retiró con el mismo sigilo. Si al día siguiente Dick se hubiese dado cuenta del objeto colocado por el portugués debajo de la bitácora, lo hubiera separado inmediatamente. Se trataba de un trozo de hierro de magnetita, cuya influencia, como es sabido, altera los campos magnéticos. En consecuencia, la aguja de la brújula sufrió una alteración, siendo desviada del norte magnético, señalando el nordeste, produciendo, por tanto, una desviación de 1/4 de cuadrante. Cuando Tom volvió en sí de su sopor, al dirigir la vista hacia el compás, creyó que la Pilgrim había perdido la dirección, y llevado por su buena voluntad movió la barra con el propósito de colocar la proa del navío hacia el este. Sin embargo, lo que hizo fue desviar el barco en 1/4 de cuadrante, dirigiéndolo hacia el suroeste. La Pilgrim navegaba entonces a una velocidad de 160 millas diarias, como término medio, velocidad máxima que podía esperarse de un navío de aquellas características. Así, sin ningún otro incidente, transcurrió la semana del 14 al 21 de febrero, mientras Dick Sand acariciaba la esperanza de cruzarse con algún buque, puesto que su opinión era que se encontraban próximos a los parajes frecuentados por los correos que hacen la travesía de un hemisferio a otro. Sin embargo, a pesar de la vigilancia observada, el mar continuaba desierto y ninguna nave aparecía a la vista. 9. Se acerca una tormenta. Dick Sand había cruzado varias veces aquella parte del Pacífico por donde creía navegar, y aquella soledad no dejaba de extrañarle. Según sus cálculos, debían de haberse cruzado ya con algún navío, ya fuese subiendo en dirección del Cabo de Hornos al Ecuador, ya descendiendo hacia el extremo de América del Sur. A pesar de su inquietud, Dick Sand estaba convencido de alcanzar la costa americana, y a este respecto tranquilizaba continuamente a la señora Weldon, que no podía ocultar cierto desánimo. «Pronto llegaremos», repetía el grumete. Las firmes palabras del joven alentaban las esperanzas de la señora Weldon, que sabía que si Dick no estaba lo bastante adelantado en sus estudios hidrográficos, poseía al menos un verdadero olfato de marino. Eso era cierto. Las indicaciones barométricas por una parte y el aspecto del cielo por otra le permitían ponerse en guardia. Dick Sand conocía todas las indicaciones del barómetro. Por eso, el 20 de febrero, el joven grumete empezó a preocuparse al comprobar las oscilaciones de la columna barométrica. Comenzó a bajar de una manera lenta y progresiva, lo cual presagiaba lluvia. El joven, para no comprometer la arboladura y el velamen del barco, hizo plegar la cacatúa, la flecha y el petifoque, y determinó hacer lo propio, después de haber recogido 2 rizos con la gavia y el papagayo. Los negros trabajaron con gran entusiasmo en aquellas maniobras que colocaron al barco en las condiciones idóneas de navegación que exigía el estado de la atmósfera. En los 3 días siguientes se modificaron sensiblemente la fuerza y la dirección del viento. No obstante, el mercurio continuaba bajando en el tubo barométrico. El aspecto del cielo era amenazador. Densas brumas lo cubrían de un modo constante, y su espesor era tal que hacía muy difícil distinguir el lugar por donde salía y se ponía el sol. El 23 de febrero pareció que la brisa cedía, pero por la tarde el viento arreció y el mar empezó a agitarse. Dick Sand pensaba que, de no complicarse más las cosas, aquel estado atmosférico resultaría favorable, acercando el barco a la costa americana con mayor rapidez. Pero ¿cómo maniobraría si no encontraba a un práctico de la costa en un litoral que desconocía? Pasaron 13 días hasta el 9 de marzo sin que el estado de la atmósfera se modificase, hasta que por fin una lluvia torrencial cayó sobre el mar, lo que inquietó a Dick.
La nave caminaba a la aventura debido a una espesa niebla. La Pilgrim bailoteaba mucho, mas por fortuna ninguno de los viajeros era sensible al mareo. Incluso el primo Benedicto no se daba cuenta de nada, pasando el tiempo contemplando sus cucarachas con la misma tranquilidad con que lo hubiese hecho en su despacho de San Francisco. Dick Sand estaba convencido de que la costa no debía de estar muy lejos, por lo que se vigilaba con la máxima atención. Pero ningún litoral aparecía en el horizonte y eso tenía muy extrañado al grumete. Aquel día la señora Weldon se dirigió a Dick, que se encontraba en la proa observando el mar. —¿No ves nada todavía? —le preguntó. —Nada, señora Weldon. Y sin embargo el horizonte no tardará en despejarse. La costa no puede estar muy lejos. Hace 25 días que perdimos a nuestro querido capitán, y entonces estábamos a unas 4.500 millas de la costa. —¿Cuál ha sido la velocidad del barco? —inquirió la madre de Jack. —Unas 160 millas diarias —contestó el grumete. Por eso es muy extraño que no hayamos visto tierra ni se haya cruzado con nosotros uno de los muchos barcos que frecuentan estos parajes. —¿Estás seguro? —insistió la señora Weldon— ¿de no haberte equivocado? —Seguro, señora. Cada media hora ha funcionado la guíndola y he obtenido sus indicaciones con toda precisión. Ahora mismo voy a hacerla funcionar de nuevo. A una orden de Dick, Tom empezó a maniobrar la guíndola, pero apenas se habían desenrollado 25 brazas de la sondaleza, ésta cedió en las manos del negro. —¿Qué sucede, Tom? —inquirió el grumete. —Oh, señor Dick, la sondaleza se ha roto y la guíndola se ha estropeado. En efecto, la sondaleza se había roto a pesar de estar hecha con jarcia de la mejor calidad. Dick Sand, que empezaba a desconfiar, observó los cordones que aparentemente parecían muy usados en el punto de la rotura. Lo malo era que la guíndola estaba inutilizada y que Dick no disponía ya de ningún medio para averiguar la velocidad del barco. Solo le quedaba una brújula, aunque ignoraba que sus indicaciones no eran correctas. El barómetro descendió más al día siguiente, lo que anunciaba viento huracanado. Ante aquel peligro, Dick hizo arriar el mastelero de Juanete y el de la Flecha, plegando las velas bajas con el fin de navegar solo con el petifoque y la gavia rizada. Al amanecer del día 12 el tiempo empeoró. El grumete pudo comprobar con espanto que el barómetro había descendido notablemente. Se avecinaba una tremenda tempestad, y la Pilgrim no podía seguir con las pocas lonas que le quedaban. Dick dio la orden de plegar la gavia, pero una violenta ráfaga de viento se anticipó a la maniobra y arrancó la vela. El grumete temía que de un momento a otro la nave sería lanzada contra los escollos del litoral, que no podía estar lejos. En aquel momento Negoro subió al puente desde donde dirigió su mirada a un punto del horizonte, como si tratase de descubrir tierra a través de la bruma. No pronunció ni una palabra, pero sus labios esbozaron una malévola sonrisa. A los pocos minutos, regresó a la cocina. 10. Más dificultades en la tormenta. El aire corría a una velocidad de 90 millas por hora, soplando del sudoeste, convirtiendo aquella tempestad en un huracán, cuyo viento terrible arroja hacia la costa a los buques que no pueden resistir el terrible choque. La Pilgrim se hallaba en peligro. Pero, ¿qué podía hacerse para evitar la catástrofe? Dick se veía impotente para dominar el barco y aferrado a la barra, que a duras penas podía mantener, veía pasar las horas preso de la mayor angustia. Todos trabajaban bajo una terrible tensión. Durante la noche del 13 al 14 de marzo, y mientras Dick, en un intervalo de apaciguamiento de la tormenta, se había dirigido a su camarote a instancias de la señora Weldon para descansar, se produjo un nuevo incidente. Negoro se había acercado a Tom y a Bat, que se hallaban a popa, como queriendo indicarles algo, pero padre e hijo no le contestaron. En un momento dado, el navío se movió de forma alarmante, cogido por una fuerte ola, y el portugués perdió el equilibrio y de no haberse agarrado a la bitácora, a buen seguro que hubiese sido barrido de la cubierta. Tom se alarmó, no por Negoro, con quien no simpatizaba ni poco ni mucho, sino porque temió que se hubiera roto la brújula, y lanzó un grito que llegó a oídos de Dick, haciéndole precipitar fuera del camarote. —¿Qué sucede?
preguntó al llegar al lado de Tom. Negoro, que acaba de caerse encima de la brújula. El cocinero, que se había incorporado ya, tenía en la mano el pedazo de hierro magnético que unos momentos antes había recogido de debajo de la bitácora y que hizo desaparecer en un bolsillo sin que nadie se diese cuenta. Dick Sand se inclinó, inquieto, sobre la bitácora, que no había sufrido daño. Pero lo que el muchacho no pudo observar es que después de que Negoro hubiera separado el pedazo de magnetita, la aguja había recuperado su posición normal, señalando otra vez con exactitud hacia el norte magnético. ¿Tenía, pues, ahora el portugués algún interés en que la aguja marcase correctamente? Así era, en efecto, pues sus propósitos se veían favorecidos por aquellos vientos del sudoeste. ¿Qué busca usted aquí?, preguntó Dick a Negoro, cuya caída parecía haber sido consecuencia del zarandeo del barco. Nada. No hay ningún reglamento que prohíba me acerque aquí. ¿Con reglamento o sin él?, exclamó enérgico Dick, le prohíbo a usted que se acerque a este lugar. ¿Lo dice en serio?, inquirió con cinismo Negoro, acompañando sus palabras con un gesto amenazante. El joven capitán extrajo un revólver de su bolsillo y, apuntando con él al portugués, le dijo: «Recuerde bien que este revólver no se separa de mí, y que al primer acto de insubordinación le levantaré la tapa de los sesos». «¿Quiere usted que arroje a ese tunante por la borda?», preguntó Hércules, acercándose. Negoro se vio perdido. «Todavía no», respondió Dick. Pero la mano del negro se había posado ya sobre un hombro del cocinero, que salió lanzado hacia el puente. «Me las pagarás, negro maldito», masculló Negoro. Después de aquel incidente, una cosa singular extrañó al grumete, y es que el viento había cambiado. El navío conservaba la misma orientación, pero el viento y las olas, en lugar de asaltarle directamente por la popa, le empujaban ahora por la banda de babor, por lo que el grumete tuvo que desviarse un cuarto para continuar huyendo de la tempestad. ¿Qué había ido a buscar en aquel lugar el cocinero? ¿Podía tener alguna relación aquella caída de Negoro y la rotura de la primera brújula? ¿Podía tener Negoro algún interés en que el segundo compás quedase también inutilizado? Estas y muchas otras preguntas se hacía Dick, cuya atención se hallaba más despierta que nunca. El grumete había confiado aquel incidente a la señora Weldon, haciéndole partícipe a sí mismo de sus dudas, pero ella, aun participando hasta cierto punto de la desconfianza del muchacho, no veía motivo para que existiese una premeditación criminal en el portugués. A pesar de ello, Negoro fue vigilado con más atención, aunque no volvió a aventurarse a ir a la popa, siguiendo las órdenes del grumete. Además, Dingo fue trasladado a aquel lugar con carácter permanente, y con seguridad este era otro de los motivos poderosos que retenían a Negoro en la cocina. Durante toda la semana la tormenta no disminuyó de intensidad, y la Pilgrim huía hacia el nordeste con una velocidad no inferior a las 200 millas por día. Pero la tierra no aparecía por parte alguna. Dick Sand no podía suponer que se habían engañado con la brújula, cuyas indicaciones no podía comprobar. Solamente aquello podía justificar la ausencia de tierra. Por fin, un día, a eso de las 8 de la mañana, Hércules, que estaba de vigía a proa, gritó: «¡Tierra! ¡Tierra!». Dick Sand se precipitó hacia el castillo. La costa, determinada por una alta cima, se manifestaba a unas 10 millas por babor. Era, seguramente, un promontorio de la costa americana que entre un claro de las nubes pudo verse con toda claridad. Solo era cuestión de horas llegar a tierra. Entre la alegría general, Dick sentía cierto espanto, ya que en las condiciones en que se encontraba la Pilgrim, la tierra constituía un escollo con lo que ello comportaba. Al cabo de 2 horas el navío se encontraba a la altura del promontorio. Negoro había aparecido en cubierta, contemplando con mucha atención la costa, y después de mover la cabeza, como si asintiera a una pregunta que se hubiera formulado a sí mismo, volvió a su puesto, no sin antes haber pronunciado una palabra que nadie pudo entender. La tempestad había remitido y el cielo iba aclarando, pudiendo distinguirse entonces una costa elevada, que seguramente podía corresponder a la cordillera andina. Transcurrieron otras 2 horas y entonces Dick,
cogió su anteojo de larga vista y a través de él paseó su mirada por todo el horizonte oriental. Aquel promontorio que hacía poco se erguía por babor iba quedando atrás, tanto que a las 2 de la tarde todo indicio de tierra se había desvanecido. Dick comprendió de qué se trataba, y dirigiéndose al camarote donde se hallaba la señora Weldon con el pequeño Jack, Nan y el primo Benedicto, exclamó desalentado: «Una isla. Solo era una isla». «¿Qué isla, Dick?», inquirió la señora Weldon. El grumete salió un instante para regresar pronto con el mapa del barco. «La tierra que hemos visto no puede ser más que este punto», dijo, marcando un puntito perdido en medio del Pacífico. «Se trata, sin duda, de la isla de Pascua, ya que no hay otra por estos parajes». Hizo una pausa y desconcertado continuó: «Esta isla se halla a 35 grados de la costa americana, lo que quiere decir que estamos separados de ella por casi 2000 millas. No puedo entenderlo. No comprendo este retraso increíble. No, esta isla no puede ser otra que la Pascua, y está a 2000 millas de tierra firme». Pero de pronto, la preocupación del grumete pareció desaparecer como por ensalmo, y declaró: «Es la isla de Pascua. Ahora sé a dónde nos ha traído el temporal, y por poco que vaya amainando podremos llegar al continente americano. Ya no estamos perdidos en el océano». Aquellas palabras del grumete tuvieron la virtud de devolver la tranquilidad a cuantos le escuchaban. La Pilgrim, bien orientada ahora, podría llegar por fin a su destino. Al día siguiente, 27 de marzo, la columna de mercurio subió en el barómetro en progresión continua, lo que indicaba que la tempestad decrecía rápidamente. Dick Sand se mostró más optimista ante aquella perspectiva. 11. Tierra. Aquella misma noche el efecto del viento cedió algo, comparado con la fuerza anterior. Por eso, a la mañana siguiente, los pasajeros, que en los últimos días habían permanecido en sus camarotes, comenzaron a reaparecer sobre cubierta, ya que no corrían el peligro de ser arrastrados por un embate del mar. El día 20, el viento disminuyó de tal forma que pudo restablecerse la mesana y el juanete, y, en consecuencia, aumentó la velocidad del barco, como era el deseo del grumete. «Adelante, amigos míos», ordenaba el grumete a sus servidores, que se aprestaban al trabajo. «Ya era hora de que pudiésemos hacer algo», gritó Hércules, moviendo ligeramente su enorme estructura. «Ya empezaba a enmohecerme». «¿Por qué no soplas con tu enorme boca?», dijo el pequeño Jack dirigiéndose al gigante. «De seguro que tienes tanta fuerza como el viento». «Buena idea, querido Jack», terció Dick sonriendo. «Si el viento no nos ayuda, mandaremos a Hércules a que sople sobre las velas. Pero ahora, todos a sus puestos», continuó. «El viento arrebató la gavia y lo primero que hemos de hacer es envergar una de recambio». «Estamos dispuestos», dijo Acteón. El trabajo presentaba algunas dificultades, pero los negros, guiados por el grumete, empezaron al punto la tarea de izar la vela que estaba plegada para fijarla en la verga. Las órdenes dadas por Dick eran tan exactas y precisas que al cabo de una hora la vela estaba envergada, la verga izada y la gavia establecida convenientemente con 2 rizos. También la mesana y el segundo foque fueron instalados sin demasiado trabajo, haciendo posible que aquel mismo día, a las 10 de la mañana, el barco continuase la travesía bajo las más lisonjeras esperanzas. El júbilo de Dick era enorme. Ya no estaba a merced de las olas. Ahora podría orientarse mejor. Estaba seguro de sí mismo. Si bien las nubes continuaban, corriendo con la misma velocidad, al día siguiente dejaban grandes claros por donde los rayos del sol inundaban la superficie de las aguas. Cuán reconfortante es la luz del sol después de una tormenta. Toda la tripulación trabajaba con la mejor voluntad. Dick consultaba muy a menudo el mapa para orientarse y establecer la posición probable del barco. Estaba seguro de que antes de 6 días la tierra aparecería en el horizonte. Sus observaciones las comunicaba siempre a la señora Weldon, que se interesaba por la seguridad de todos. «¿A qué punto de la costa crees que llegaremos, Dick?», preguntaba la dama. «No puedo precisarlo»,
respondió el grumete, paseando su dedo índice por encima del mapa. «Pero creo que si esta es la isla de Pascua que hemos dejado al oeste, el punto de llegada será poco más o menos por estos lugares». Y señaló el cordón litoral que se extiende desde el Perú hasta Chile. Aquí, los puertos de escala son bastante numerosos, aunque no me es posible determinar el punto exacto de arribada. Pero sea cual sea el puerto, en él encontrará usted los medios para llegar pronto a San Francisco. ¿Es que no piensas conducir la Pilgrim a San Francisco?, preguntó la señora Weldon. Sí, afirmó Dick, después que usted haya desembarcado. De acuerdo, consintió la señora Weldon, y seguidamente preguntó: ¿existe alguna dificultad para llegar a puerto? Al acercarnos a tierra tendremos que pasar algunos momentos peligrosos, pero tengo la confianza de encontrar algún barco por estos parajes. Aunque solo fuese uno, podría informarnos de nuestra situación exacta, facilitándonos de esta manera la llegada a tierra. Pero será preciso que continuemos acercándonos al litoral para situarnos en la ruta de algunas líneas. ¿Y si no encontramos ese barco?, insistió la señora Weldon. Si el tiempo está claro y el viento no es mucho, explicó Dick, procuraré remontar la costa para encontrar algún refugio. Pero si el viento arrecia, me veré obligado a acercar el navío a la costa, y las probabilidades de éxito serán menos. El estado de la atmósfera sufrió algunas alternativas en el transcurso de los días siguientes, que nuevamente inquietaron al grumete. Las oscilaciones de la columna barométrica indicaban que el tiempo tendía otra vez a empeorar. Por eso el grumete tenía que hacer grandes esfuerzos para no sucumbir al desaliento. Aseguró los mástiles y varió, según las circunstancias, la composición del velamen. No quería comprometer la situación de la Pilgrim, que hasta entonces se había portado muy bien. En algunos momentos temió que el viento cambiase su dirección hacia el este, mas por fortuna, después de algunas variaciones, ya fuesen del norte o del sur, se estabilizó de un modo definitivo, soplando del oeste. Hacía ya más de 2 meses que la goleta había partido de Nueva Zelanda. En el 5 de abril, y según los cálculos del grumete, y teniendo en cuenta la velocidad de la navegación, la costa tenía que haberse hecho ya visible. ¿Cómo no estaba a la vista? Dick nos explicaba aquella circunstancia. Parecía que el litoral huyese ante el barco. En más de una ocasión, algunas nubes que presentaban extrañas formas habían engañado a los viajeros con falsos indicios de tierra. Pero esta, en realidad, parecía cada vez más difícil de alcanzar. Por fin, el día 6 de abril, a las 8 de la mañana, el tan esperado acontecimiento se produjo. Dick, que acababa de subir a las barras, gritó: ¡Tierra! ¡Tierra! Ante aquel grito todos se precipitaron sobre cubierta. Solo Negoro no abandonó su puesto. La alegría era mayúscula, ya que al condensarse las brumas bajo los rayos del sol y despejarse el horizonte, pudieron comprobar que Dick no se había equivocado. Hacia el este, a una distancia aproximada de 4 millas, se perfilaba una costa bastante baja. El barco se deslizaba con rapidez en dirección al litoral, y al cabo de 2 horas, solo 3 millas lo separaban de la costa, que se prolongaba hacia el sudeste como una estrecha lengua de tierra, mientras hacia el nordeste remataba en un cabo bastante elevado que cubría una especie de rada. En la parte alta de unos acantilados podían verse algunos árboles que a aquella distancia se recortaban contra el cielo. Dick escrutaba con la mirada aquella costa, detrás de la cual se hallaba, con toda seguridad, la cordillera de los Andes, y no pudo descubrir ningún puerto ni ría que pudiese servir de refugio al barco, que iba acercándose a la tierra, llevado por el viento que lo empujaba de lado. Pronto una extensa zona de arrecifes, contra los que chocaban las olas, levantando blancas columnas de espuma, se presentaron ante los asustados ojos del grumete, quien comprendía que en aquel punto se producía sin duda una monstruosa resaca. El viento arreciaba, y la Pilgrim bien pronto se encontraba a 1 milla de la costa, en la que Dick distinguió entonces una especie de pequeña ensenada a la que determinó dirigirse, no sin gran riesgo, puesto que para llegar a ella preciso era salvar una línea de arrecifes. Dingo, que estaba en cubierta, llevado por un inexplicable instinto, se precipitó hacia la proa, lanzando unos ladridos lastimosos, mientras dirigía su mirada a tierra.
Parecía como si reconociese aquel litoral que provocaba en él algún doloroso recuerdo. Seguramente aquellos ladridos fueron oídos por Negoro, puesto que un irresistible sentimiento lo llevó a dejar su puesto para dirigirse a cubierta, donde aquella furiosa resaca pareció asustarle. Dingo, cuyos tristes ladridos continuaban, no acusó la presencia del portugués, afortunadamente para éste. Solo una persona se dio cuenta de que el semblante de Negoro se contraía un tanto y que sus facciones se alteraban notablemente. Era la señora Weldon. Dick Sand no dejaba de contemplar la ensenada que, poco a poco, iba abriéndose. Abandonó la barra, que confió a Tom, y dirigiéndose a la señora Weldon, le dijo con decisión: «A pesar de todos mis esfuerzos, la Pilgrim estará antes de media hora sobre los arrecifes. No veo, sin embargo, otra solución que acercarnos a la costa para poder salvarles a ustedes, aunque tenga que perderse el barco. He hecho cuanto he podido». «Sí», asintió ella, «y por lo tanto no puedes reprocharte nada. Que Dios te guíe, Dick». El grumete empezó acto seguido a dar las órdenes para encallar con el menor daño posible. La señora Weldon, Jack, Nan y el primo Benedicto se colocaron los cinturones salvavidas. El grumete y los negros, buenos nadadores todos ellos, se pusieron también en condiciones de poder alcanzar la costa con facilidad si se veían precisados a lanzarse al mar. Dick se encargaba del pequeño Jack y Hércules cuidaba de la señora Weldon. El primo Benedicto, que parecía muy tranquilo con su caja de insectos bajo el brazo, fue confiado a Bat y a Austin. En cuanto a Negoro, daba a entender que no precisaba ayuda de nadie. Dick mandó subir al castillo de proa una docena de barriles que contenían aceite de ballena. Pensó que aquel líquido, vertido a tiempo, calmaría las olas en el momento en que el navío alcanzase los arrecifes. Cuando el grumete dio por terminados todos aquellos preparativos, volvió a ocupar su puesto junto a la rueda del timón. La Pilgrim se encontraba ya solo a 2 cables de la costa. Dick maniobraba enérgicamente, aunque temiendo a cada instante que la quilla del barco chocara con alguna roca. De pronto, y debido a un cambio en el color del agua, se dio cuenta de que el barco se deslizaba por un canalizo entre los arrecifes. No vaciló y con un golpe de barra gobernó el navío en el estrecho canal, donde las olas saltaban furiosas sobre cubierta. «¡Verted el aceite!», gritó. Los negros, que se encontraban junto a los barriles esperando esta orden, vaciaron rápidamente hasta la última gota de aceite. El mar se calmó como por encanto, y la Pilgrim se deslizó con rapidez sobre aquellas aguas, dirigiéndose en línea recta hacia la costa. De pronto, y al recobrar el mar momentos después toda su furia, una formidable ola levantó al barco, produciéndose un terrible choque. La Pilgrim acababa de encallar. Al entreabrirse el casco por efecto del choque, el agua entró con violencia. Sin embargo, la costa se hallaba prácticamente al alcance de la mano, y una corta cadena de rocas permitía llegar a ella sin dificultad. Pocos minutos después, y sin contratiempos, todos los pasajeros habían desembarcado, y su primera providencia fue dar gracias a Dios por no haberles abandonado.